Iniciamos formalmente la clase. Espera un momentico porque tengo aquí un pequeño avance. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando prácticamente de lo que concierne a nuestro tema, que es planeación, y estuvimos mirando qué era planeación, para qué servía, de cómo planear en todo lo que concierne a la vida, ya sea en su vida laboral, en su vida educativa, ya sea en la social, en todos los aspectos de la vida hay que tener planeación. Y recordemos que planear es conseguir un objetivo o una meta partiendo de una situación actual en un tiempo, en el futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Pero toda organización, como estaba diciendo, debe llevar a cabo una planeación, de lo contrario estaría navegando sin brújula. Este proceso consiste en seleccionar proyectos y objetivos, así como también las acciones para lograrlos, lo cual requiere la toma de decisiones y elegir una acción entre varias alternativas para llegar a obtener el objetivo propuesto. Ustedes recordarán, en la clase pasada veíamos una gráfica donde había el momento actual y el momento en el futuro, ¿sí? Y en ese intervalo, en esa gráfica, en la mitad se encontraban los procesos, la misión, la visión, las estrategias, los proyectos, los programas, todo lo que tiene que ver dentro del proceso de planeación para conseguir el objetivo. Pues bien, hoy vamos a hablar básicamente del plan. En planeación se dice que hay por lo menos 8 tipos de planes. ¿Okay? Vamos a enumerarlos, cada uno de los planes que propone la mayoría de autores que han venido desarrollando todas estas técnicas de planeación. Y empezamos por la misión. Ustedes recordarán las misiones, la misión que se crea cuando usted crea una empresa. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de su empresa? Las misiones o los propósitos. Las misiones o los propósitos que identifican el ser de la empresa, el propósito básico, la función o las tareas de una empresa, o dependencia o cualquier parte de ellas, porque recuerde que puede ser planeación de una empresa o de parte de una empresa, o puede ser de un departamento. O sea, la planeación no, digamos, es flexible en cuanto a qué es lo que se quiere planear. Usted puede planear, digamos, el mejoramiento de un departamento de su empresa. Usted puede planear el mejoramiento de una parte de su vida, de su salud, inclusive. Todo lo que tenga que ver con la situación real, actual del ser humano se puede planear. Entonces, estas misiones que nos dicen cuál es el propósito básico o la función o las tareas de la empresa o de la dependencia, todo tipo de operación organizada tiene, o al menos debería tener, si es que tiene sentido, una misión o un propósito. Vamos a poner un ejemplo. El propósito de una empresa en general es la producción y distribución de bienes y servicios. O sea, el propósito de una empresa, que es producir. ¿Sí? Ese es el propósito de la empresa. Algunos autores distinguen entre misión y propósito, pero para el caso, una empresa que puede tener el propósito social de producir y distribuir bienes y servicios, puede lograr esto al cumplir la misión de producir ciertas líneas de productos, ya que están totalmente interrelacionadas la misión y los propósitos de una empresa. Concluyendo, digamos, vamos por ahora a ir enumerando los tipos de planes. Son 8 tipos de planes, ¿sí? Que son los proyectos, los objetivos, las metas, las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, los programas y los presupuestos. Vamos a ir mencionando, ya mencionamos la misión, y ahora vamos a pasar a los objetivos.
Pero ¿qué son los objetivos? Los objetivos son objetivos o metas. Perdón, un momentico, voy a cerrar aquí. Los objetivos o metas. Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. O sea, los objetivos hacia los cuales va dirigido esa misión. Representan no solo el punto final de la planeación, sino el final al que la organización, la integración de personal, la dirección y el control han querido dirigirse. Los objetivos es donde queremos llegar, las metas a las cuales queremos llegar, que deben ser claras y a su vez deben ser ciertas, deben ser reales, deben ser ejecutables. Dentro de ese intervalo también que veíamos en la gráfica de la clase pasada están las estrategias. Ya estuvimos hablando también de estrategias, pero las estrategias se definen como la manera de determinar los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la implementación de cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar esas metas. Esas son las estrategias, o sea, todos aquellos procesos por los cuales o con los cuales usted quiere conseguir ese objetivo o quiere conseguir esa meta. Esas serían las estrategias. Otro de los tipos de planes son las políticas. Las políticas son guías generales para la conducta de la organización. O sea, las políticas en general establecen premisas amplias y limitaciones dentro de las cuales tienen un lugar de actividades de planeación posterior. ¿Qué quiere decir? Que una política es un plan general. Un plan general de acción que guía a los miembros de la organización a la dirección de sus operaciones. Las políticas ayudan a una empresa a solucionar los problemas antes de que se vuelvan serios y hace innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta. Pero ya cuando lleguemos en el día de hoy a mirar con más profundidad las políticas, que es un tema bastante interesante, vamos a revisar bien qué es las políticas. Pero ahora tengamos en cuenta que otra de los tipos de planes que hay en el proceso de planeación son las políticas. Otro tipo de plan son los procedimientos. Los procedimientos son menos generales que las políticas y establecen procedimientos y métodos más definidos para el cumplimiento de ciertas actividades. Son los procedimientos por los cuales usted quiere llegar a cumplir su meta o sus objetivos. La diferencia básica entre una política y un procedimiento es una cuestión de jerarquía, ya que ambos proporcionan una guía con respecto a cómo debe ser tomada una decisión particular. Eso con respecto a los procedimientos. Otro plan o otro tipo de plan son las reglas. Es uno que es muy importante. Las reglas establecen acciones o falta de acción, las cuales solo permitirán que existan desviaciones. Por lo común, son del tipo de plan más simple. La finalidad de una regla es reflejar una decisión general de que cierta acción deba o no deba seguirse. O sea, hablando en términos coloquiales, las reglas, si lo llevamos al lenguaje normal, común, las reglas vendrían siendo como las leyes. O sea, no vamos a generar acciones, procedimientos o estrategias que estén por fuera del marco normativo. O sea, no podemos ir a hacer negocios, como quien dice, por debajo de la mesa, hablándolo coloquialmente. Siguiendo con los tipos de planes, nos encontramos con los programas. Los programas, que no es lo mismo que proyectos, los programas son un complejo de metas, o sea, es un aglomerado de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Esos son los programas. Fíjense que viene, es como la integración de todas estas cosas. Es como la integralidad entre las metas, las políticas, los procedimientos, las reglas y la asignación de tareas
y la ejecución de las mismas, a eso le llamamos programas. Y para terminar, el último de las tipificaciones del plan, es el presupuesto. Yo, por lo general, les digo a todos que el presupuesto de los planes, de los 8 tipos de planes, el presupuesto es tal vez el más importante de todos, porque nada sacamos nosotros con sentarnos a diseñar, digamos, partiendo de lo más mínimo, sentarnos a diseñar una empresa, su misión, su visión, sus estrategias, sus objetivos, sus propósitos, sus reglas. Si al final del ejercicio no vamos a tener los recursos para ejecutar todo este tipo de cosas que se diseñaron y estrategias que se diseñaron. Básicamente, si no hay recursos, pues no hay ejecución de las estrategias. Luego ese plan o esa planeación nació muerta. Entonces, es importante que el presupuesto, que es un informe de los resultados esperados, lo cual se expresa en términos numéricos, puede expresarse en términos financieros, laborales, unidades de producto o en cualquier término numéricamente conmensurable. Eso quiere decir que sea medible. Los presupuestos, para hablarlo en término coloquial, para hablarlo en términos, digamos, del hogar, es, como decían los viejos, ¿cuánto me entra? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuánto me sale? ¿Cuántos son los egresos? ¿Y cuánto puedo ahorrar para saber cuánto puedo invertir? Eso, traducido y llevado a cada uno de los pasos de la planeación, a cada uno de los estamentos o los departamentos de una empresa, es lo que forman al finalizar el gran paquete del programa de presupuesto de la empresa. ¿Sí? Puede ser de la empresa o puede ser de un proyecto, puede ser de un proyecto, puede ser de un departamento. Recuerden que la planeación es dinámica. Usted puede planear sobre una empresa en general o puede planear simplemente sobre el departamento de una empresa en particular. Entonces, para finalizar esta pequeña introducción, pues, ¿qué podemos decir? Que tenemos 8 tipos de planes, que son los objetivos o metas, las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, los programas y el presupuesto. Hay unos muy especiales dentro de estos planes, ¿sí?, que hay que verlos con más detenimiento. Los objetivos, por ejemplo. La finalidad es proponerse el objetivo deseado, esperado en un futuro, que debe ser algo positivo que se quiera lograr para así realizar un cambio, mejorar algo, encontrar la solución a un problema. Y asimismo esto puede llevarse a cabo dentro del ámbito educativo, laboral, familiar o social. Prácticamente usted se fija metas y se fija objetivos en su vida cuando estudia, cuando planifica sus estudios, cuando planifica su trabajo, cuando planifica su vida familiar, si se va a casar, si es soltero y se va a casar, o si es soltero y se va a casar, y empieza a planificar su vida, cuántos hijos va a tener, cómo los va a tener. Es por ello que en cualquier ámbito que se requiera de una planificación, la formulación de objetivos también será necesaria. Así se pueden encontrar en proyectos factibles, se pueden encontrar formular objetivos en investigaciones, en trabajos docentes, en tesis de grado, en planes de negocios y hasta en planes de gobierno o hasta en planes militares, no lo crean. En cada uno de estos casos, antes de emprender cualquier acción,
Se establecen los objetivos de forma ordenada y cronológica, luego se cumplen uno a uno hasta obtener el resultado esperado. Partiendo de eso, hay unas características importantes que, de las cuales debe tener un objetivo. Mira, los objetivos deben ser mesurables o medibles para poder verificar su avance. O sea, usted tiene que diseñar la planeación de tal manera que tenga un objetivo que se pueda medir, porque si no se puede medir, pues, ¿cómo hacemos para saber si alcanzamos a llegar o no? Este objetivo debe ser claro, específico y comprensible fácilmente. Los objetivos en el tiempo deben tener una fecha de culminación. Usted no puede dejar un objetivo abierto porque nunca va a alcanzar el objetivo. Debe ser accesible, debe ser real, debe estar al alcance de quien lo plantea, debe ser factible, debe ser realizable y los objetivos deben ser posibles. Porque si no es factible, no es realizable y no es posible, pues de entrada estamos haciendo una planificación, una falacia, porque estamos haciendo planes sobre algo que nunca vamos a poder obtener, nunca vamos a poder llegar a la meta básicamente. Entonces, estábamos hablando de la planeación estratégica, ¿sí? Antes de pasar a presupuestos, que es otro de los planes que hacen parte del proceso de planeación, quería recordarles lo que es la planeación estratégica, que es prever en el futuro una meta, un objetivo en el futuro. O sea, desde el momento actual se coloca una meta en el futuro de cuál es lo que quieres que tú seas o que tu empresa sea. Entonces es prever en el futuro, orientar las acciones de quién, de tu empresa, que al final eres tú mismo, y llevan al cumplimiento de las mismas, o sea, ¿de qué? De las metas, de los objetivos, de todos los objetivos que vimos anteriormente que hacen parte del proceso de planeación. ¿Cuáles son las ventajas de la planeación estratégica? La estrategia pues permite tomar decisiones coherentes e integradas. O sea, una persona que no planifique pues va a tomar decisiones a priori, en caliente o en frío, pero que de pronto no van a ser las más acertadas. Para tomar esas decisiones recuerden que lo primero que hay que hacer es un análisis, un diagnóstico con base inclusive tanto en la parte interna como en la parte externa, un diagnóstico tanto de mi empresa como tal, como del entorno, de la parte externa y de lo que lo afecta. Esto permite llevar a la confrontación de la elección y renuncias, elección de decisiones y renuncias a otro tipo de cosas. Entonces permite establecer lo que hemos estado viendo durante la clase de hoy. Permite establecer los objetivos y los planes. En los planes están los proyectos, están la misión, la visión, están los propósitos. Todos estos 8 tipos de planes que enumeramos y estuvimos hablando de cada uno de ellos en la primera sesión, hacen parte del proceso de planeación. Entonces se convierte en el camino para cumplir el propósito superior de la empresa, ¿sí? El propósito, recuerda que el propósito de la empresa es diferente a la misión. Define los compromisos y orienta frente al desarrollo administrativo y gerencial, la planificación, las estrategias, y empieza a ser parte de la cultura organizacional, o sea, empieza a ser parte de algo que antes la organización no lo tenía, que era planificado desde el punto de vista estratégico. ¿Eso qué permite? Permite la definición de la arquitectura organizacional de la compañía. Ya con base en eso, la compañía, la empresa, su empresa, va a tener una arquitectura, va a tener una estructura formal, de tal manera de que va a pasar de ser una empresa empírica a una empresa totalmente formal. ¿Para qué? Para definir cuál es el negocio que realmente, o en cuál negocio realmente se encuentra la empresa. Eso permite una evolución constante, porque recuerde que en las situaciones dinámicas
que hacen planificaciones dinámicas. Entonces, ¿qué haces cuando eres un estratega? Recuerden que estamos hablando de la estrategia. Entonces, ¿qué hace el estratega? El estratega, pensar en grande, no puede pensar en pequeño, ¿no? Entonces, si se trata de evolucionar una empresa, salir de la zona de la comodidad, o sea, salir de la zona de confort, mantener siempre los valores de la empresa, recuerdo, los valores siempre hay que mantenerlos. Un estratega debe tener las metas claras. Recuerde que tanto las metas como los objetivos deben ser claros, deben ser reales, deben ser ejecutables. Debe ser audaz. Un estratega debe ser audaz y debe estimular el progreso. Y el estratega es básicamente un artista también, porque la estrategia es una obra de arte y el estratega es el artista. Debe trabajar paso a paso y evitar el peligroso ya llegamos. O sea, aquí no se llega nunca porque siempre habrá que tener estrategias para que subsista la empresa en el tiempo y se vaya acomodando al entorno o a las modificaciones del mercado. Debe irse reinventando con el tiempo, como le ha pasado a las grandes empresas del mundo, o sea, como le pasó, digamos, a las empresas como Ford, como General Motors, ¿sí? Como le pasó a la misma Microsoft, como le pasó a la misma Bavaria, hablando aquí en Colombia. Primero hay que ser gente y después ser gerente. Ojo con esa frase. ¿Cuál es tu actual propósito superior en la empresa? Una pregunta que hay que hacerse. Porque la planeación te dice, hoy estás aquí, y mañana, ¿dónde quieres estar? Con eso. Eso es planear. Hoy estás aquí y mañana, ¿dónde quieres estar? Recuerden que planear es tratar de conseguir una meta, un objetivo en un futuro. ¿Dónde está tu empresa dentro de 3 años, por ejemplo? Entonces, para llegar a saber eso hay que hacer una gestión de mercado, hay que hacer una gestión financiera, hay que hacer una gestión de operaciones y hay que hacer una gestión administrativa. Todo esto, se lo que estoy diciendo, para adentrarnos ahora más tarde en lo que es los presupuestos de mercado, financiero, operativo y administrativo. Entonces, en la gestión de mercado tenemos los clientes, tenemos el portafolio y la fidelización de esos clientes. En la gestión financiera está pues obviamente la rentabilidad, los egresos, el crecimiento de los ingresos, el mejoramiento de la liquidez y los activos de la empresa. En la gestión de operaciones nos encontramos entonces los procesos operativos, la innovación y la responsabilidad social y ambiental. Y en la gestión administrativa está el desarrollo del talento humano, el clima laboral y la utilización de la tecnología. La hoja de vida de una empresa o de un empresario. Pues tenemos un ejemplo. ¿Quién es Juanita Pérez? ¿Cuál es su formación académica y profesional? ¿Te consideras una persona exitosa? ¿Acreditas premios que permitan mostrar el éxito? Y por una empresa, entonces, ¿cuándo por fecha inició tu empresa y hoy qué tamaño tiene la misma? ¿A qué dedica la empresa? ¿Es una empresa exitosa y a qué debe estar el éxito? ¿Cuál crees que tu propuesta de valor para el cliente? ¿Consideras que esto que acabas de escribir es base del éxito empresarial y por qué? Esas son básicamente las preguntas que se hacen con respecto a las estrategias que se tienen que tener en cuenta para desarrollar el proceso de planeación. Entonces vamos a retornar a la guía y nos vamos a adentrar
Está ya en las operaciones presupuestales. Las operaciones presupuestales. Las operaciones presupuestales. Recuerden que el último de los planes o de los tipos de planes que vimos en la sesión anterior eran los presupuestos. ¿Por qué decíamos que los presupuestos es uno de los planes de mayor importancia dentro del proceso de planeación? Porque usted puede sentarse a planear, puede sentarse a diseñar estrategias, puede sentarse a diseñar programas, puede sentarse a diseñar procesos, puede sentarse a diseñar proyectos, pero si no tiene recursos para ejecutar todo ese diseño, todo se va al abismo. Entonces, estas operaciones nos indican básicamente los recursos necesarios para lograr los objetivos impuestos por la empresa. El punto de partida en que se encuentra el plan de ventas es muy importante. Siempre que se vaya a hacer un presupuesto, hay que iniciar por el plan de ventas. ¿Por qué? Porque siempre que vaya a hacerse un presupuesto, a ver, ¿qué es presupuesto? Vamos a tratar de dividir la palabra en pre y en supuesto. Presupuesto. Pre quiere decir antes de. Y supuesto podemos definirlo como un hecho. O sea, antes de que se produzca un hecho. Eso quiere decir presupuesto. Entonces, los presupuestos normalmente deben ser lo más objetivos posible dentro de lo subjetivo que es un presupuesto o un proceso presupuestario. ¿Por qué decimos que es subjetivo un presupuesto? Porque normalmente un presupuesto es lo que piensa la persona que va a diseñar el presupuesto que va a necesitar para llegar a una meta, con base en unos datos estadísticos de un análisis de mercado que ya se hicieron. Pero eso es totalmente subjetivo. Si todo está bien hecho, puede ser que ese presupuesto, que ese hecho suceda. Pero si está sentado en base o con base en datos no reales, pues va a ser un hecho que nunca va a suceder. Entonces, el punto de partida se encuentra, como decíamos, en el plan de ventas, que además es la clave de todo el proceso de planificación. Todos los subplanes dependen de este plan. El plan de ventas muestra, entre otras cosas, el objetivo de ventas de una empresa para periodos futuros respecto al periodo actual. Pero el plan de ventas, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace un plan de ventas? Bueno, hay muchas maneras de hacer un plan de ventas. Y eso, por eso es tan importante que la gente, que digamos los gerentes exitosos de ventas, que son tan apetecidos en las empresas, cada cual tiene su manera de hacer un plan de ventas. La manera más fácil de hacer un plan de ventas sería, a ver, nosotros para el año 2021 vamos a incrementar las ventas en un 20%. Listo, entonces a cada uno de los vendedores nuestros les vamos a incrementar la meta de ventas en el 20%. Listo. Ahí estuvo el plan de ventas. Eso es lo más fácil del mundo. Pero cuando usted es un gerente de ventas, lo importante es hacer un plan de ventas que desde el punto de vista cualitativo, o sea, de la calidad de cada uno de sus vendedores, le saque lo mejor desde el punto de vista profesional a cada uno de sus vendedores. Entonces, lo que debe partir de un plan de ventas es no por preguntarle a la empresa, de pronto, que es una pregunta importante, es ¿qué quiere la empresa? ¿Cuánto quiere la empresa vender? Sino más bien preguntarle a todos y cada uno de los vendedores, usted para el año 2021, ¿qué quiere conseguir? Vamos a poner un ejemplo. Natalia
está trabajando en una empresa y es vendedora, y cuando están haciendo el presupuesto de ventas para el año 2021, digamos que lo están haciendo en noviembre de 2020, y a Natalia le pregunta al jefe de ventas: Natalia, ¿usted qué quisiera tener el año entrante? O sea, póngase una meta. Entonces Natalia le dice: yo quiero tener un carro propio mío. Ajá. Entonces el gerente de ventas le dice: ¿cuánto vale ese carro? Ese carro, según Natalia, vale 60 millones de pesos. ¿Cuánto le hace falta? Pregunta el gerente de ventas. Y Natalia, muy sincera, le dice: me hacen falta 60 millones de pesos. Entonces, con base en esos 60 millones de pesos, es cuando el gerente de ventas tiene que empezar a trabajar con Natalia para incrementar las ventas. Natalia normalmente se gana 100.000 pesos por cada artículo que venda en la empresa. Hay que empezar a hacer el presupuesto de ventas con base en el presupuesto personal de Natalia. La siguiente pregunta del gerente de ventas a Natalia debería ser: ¿usted cuánto necesita ganarse el año entrante? Entonces ella dice: por lo menos 6 millones de pesos. El sueldo básico de Natalia son 700.000 pesos. Quiere decir que en bonificaciones o en comisiones, Natalia tiene que ganarse 5.300.000 pesos para redondearse los 6 millones de pesos que quiere ganarse el año entrante. 5.300.000 pesos, que si cada artículo que vende ella le deja una ganancia de 100.000 pesos, quiere decir que debe vender 53 artículos durante el mes para hacer los 6 millones de pesos, ¿cierto? Ojo con eso. ¿Cuánto estaba vendiendo Natalia el año pasado? Entonces, si se va a la estadística, resulta que Natalia estaba vendiendo el 30% de lo que quiere vender el año entrante. Quiere decir que ella misma se está subiendo una meta del 70% de lo que estaba vendiendo este año. Lo que tiene que hacer el gerente de ventas entonces es hacer el presupuesto a Natalia de clientes. ¿Qué tiene que hacer Natalia? Natalia tiene que conseguir vender 53 artículos al mes de 100.000 pesos. Pero si ella estaba vendiendo el 30%, entonces ella tiene que, primero que todo, hacer cuántas clientes tiene que buscar en el mes. Si el 30% le estaba atendiendo, entonces, y ella el 30%, 3 por 6, 18, quiere decir que 180 clientes por lo menos debería visitar al mes. 180 clientes al mes, no al día. Y esos 180 clientes al mes son aproximadamente, si nosotros decimos que trabajan 20 días al mes, tendría ya que hacer básicamente 9 visitas diarias. 9 visitas diarias a clientes de esos 53 clientes posibles. ¿Sí? ¿A dónde va todo esto? A que si se mejora la calidad de ingresos, la calidad de trabajo y la planeación del presupuesto o la planeación del plan de ventas de todos y cada uno de los vendedores de la empresa, eso va a repercutir, obviamente, en el mejor rendimiento y en los ingresos de la compañía en
la ejecución de sus ventas. Si todos y cada uno de los gerentes de venta, primero que todo, le preguntan a los vendedores qué es lo que añoran tener, antes de preguntarles cuánto van a vender, el proceso de planeación de las ventas de una empresa va a mejorar, se los aseguro. Entonces, el plan de compras, estamos hablando del plan de ventas, los planes colectivos que suplen los objetivos de marketing. Entonces, ahí está, por ejemplo, el plan de compras, el plan de aprovisionamiento, el plan de costo de productos vendidos, el plan de nóminas, el plan de marketing y gastos, el plan de beneficios y pérdidas presupuestadas, el plan de activos fijos, el plan financiero. Todos estos planes conllevan a que armar un paquete que al final del ejercicio va a resultar en lo que se llama el plan de presupuesto. Entonces, básicamente, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto básicamente es saber cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos para saber cuánto puedo invertir y cuánto puedo ahorrar. Básicamente, de eso es lo que se trata un presupuesto. Dentro de los planes o de la tipología de los planes del proceso de planeación encontramos las políticas. Las políticas, como estábamos hablando, es básicamente la caracterización de lo que una empresa quiere en cuanto a su misión, en cuanto a sus procesos en el tiempo. Vamos a ver entonces los conceptos de política, la clasificación de estas políticas empresariales, las características de lo que es una buena política y los factores que influyen en la elaboración de un plan o un manual de políticas de la empresa. Pero, ¿qué es el concepto o qué entendemos por política? Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la conducta de su operación. Una política es un plan general, porque estamos hablando de los planes y de las tipologías de planes que hay dentro del proceso de planificación o de planeación. La política entonces es un plan general de acción que guía a los miembros de la organización en la conducta de sus operaciones. Miremos lo que dicen otros autores con respecto a la definición de política. Una política puede ser también una guía para las decisiones administrativas. También podría ser el punto de vista de una organización. Un modo de explotación y dirección de los diversos sectores de la gestión en cuanto a la acción y el efecto de la administración. También una política podría ser una ley administrativa interna que rige las decisiones en el seno de la organización. Y además también podrían ser los criterios generales que tienen por objeto orientar las acciones. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento atrás de las políticas vamos al caso extremo de una empresa radical americana donde son racistas y una política de ellos, una empresa en Texas, en Houston, Texas, donde una de las políticas es no contratar gente de color, solo se contrata gente blanca. Es una política nociva, pero igual no deja de ser una política de la empresa en específico. Entonces, los beneficios de la aplicación de una política, ¿cuáles serían? ¿Qué beneficios tendría la empresa para generar un manual de política de la empresa? Entonces, pues asumimos que este tipo de procesos suministra
un marco en el que permita actuar rápidamente y controlar las delegaciones administrativas de la autoridad. Recuerden también que las políticas sirven precisamente para resolver situaciones que se han venido repitiendo en la empresa y que cada vez que se repiten se sientan a ver qué es lo que hay que hacer con respecto a esa situación. Entonces, si ya se tienen unas políticas formales documentadas, no hay necesidad de sentarse a evaluar una situación específica porque se supone, de hecho, que las políticas ya marcan la solución para esa situación. Eso, en lo que tiene que ver a los procesos de las políticas, a los procesos de las políticas empresariales. También fija o puede fijar los límites y los campos en los que las personas autorizadas pueden tomar decisiones y realizar actos administrativos. Una política, por ejemplo, de una empresa puede ser, que, vamos a poner el siguiente ejemplo, la política de una empresa, digamos que la junta directiva de una empresa tiene que autorizarle al gerente cuando se refiere a hacer contrataciones superiores a los 1.000 millones de pesos. Entonces, una política es que de esa empresa es que contrataciones por encima de los 1.000 millones de pesos no lo puede hacer el gerente. La política es que tiene que hacerse una junta directiva para que la junta directiva evalúe si es beneficioso o no hacer esa contratación que supera los 1.000 millones de pesos. Son políticas que van a resolver situaciones, como les digo, repetitivas que podrían generarse en la empresa. Ya sabe el gerente que si va a pasar de 1.000 millones de pesos la contratación que va a hacer, sea buena o mala, o sea beneficiosa o no para la empresa, tiene que llamar a la junta directiva porque la junta directiva es la que tiene que solucionarle si puede contratar o no. ¿Qué otros beneficios pueden tener las políticas de una empresa? Que anticipa condiciones y situaciones e indica cómo enfrentarse a ellas. Mantiene un clima administrativo favorable, crea sentimientos de confianza en las decisiones administrativas y facilita las decisiones. Eso en cuanto a los beneficios. Las políticas de una compañía tienen por objeto, entonces, orientar la acción por la cual sirve para formular, interpretar y suplir las normas concretas. La importancia de estas en la administración es decisiva, ya que son indispensables para lograr una adecuada delegación de autoridad, la cual es muy importante, pues la administración consiste en hacer a través de otros. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de disponer de políticas? ¿Por qué surge la necesidad en una empresa de disponer de manual de políticas? Las necesidades que tiene la empresa de generar un manual formal de políticas, porque en la empresa hay un conjunto de individuos que particularmente entre todos difieren. O sea, esto es multirraza, multietnia, multipensamiento, multitodo. O sea, es una torre de Babel. Una empresa es una torre de Babel donde, a diferencia de esta, podría ser que todos hablaran el mismo idioma o podría ser que no, pero todos tienen un pensamiento diferente. Entonces, el generar unas políticas en las cuales todos se enmarquen y sepan que tienen que manejarse dentro de esos límites, es por lo cual surge la necesidad de disponer de ellas. ¿De quién? De las políticas. La clasificación de las políticas. En general podemos distinguir dos tipos de políticas de empresas según sea la forma en que se originan. Y estas son las políticas impuestas en forma externa y las políticas formuladas internamente. Entonces, las políticas impuestas en forma externa, entonces la empresa se encuentra rodeada de un medio, o sea, la sociedad, a través de un sistema político, social y económico. Recuerden, cuando hacíamos, en el módulo pasado, hacíamos el análisis de la matriz DOPA y hacíamos el análisis
de las situaciones internas y de las situaciones externas. Básicamente, estas políticas impuestas externamente se encuentran rodeadas de un medio donde la conducta de esta afecta a la conducta de la empresa y a su vez la empresa también afecta al medio. Es una interacción dinámica que lo que pasa en el entorno le afecta a la empresa y lo que hace la empresa le afecta al entorno, o lo que pasa en el mercado, para hablar en términos de mercado, le afecta a la empresa y lo que la empresa realiza para amortiguar o para impactar el medio afecta al mercado. Eso es de ida y vuelta. Eso es cuanto a las políticas externas. Y las políticas formuladas internamente son las políticas que de una manera precisa, consciente y de referencia por escrito se formulan con el fin de que sirvan para regir en términos generales en un determinado campo. Esas eran las políticas que hablábamos, por ejemplo, con valga la redundancia, el ejemplo de la contratación de más de 1.000 millones de pesos que la junta directiva de la empresa tenía que autorizarle al gerente. Son políticas internas que solucionan situaciones que podrían en un momento dado ser repetitivas. ¿Sí? Eso en cuanto a las políticas formuladas desde el punto de vista interno. Aquí algunos ejemplos. Políticas formuladas internamente pueden ser políticas generales y políticas particulares. Entonces, dentro de las generales, se aplican en toda la empresa, es decir, a cada una de las unidades administrativas. Política general puede ser que todos los empleados deben ingresar a las 7 de la mañana y deben insertar en el reloj del carnet, por ejemplo. Esa es una política general interna de la empresa. Y políticas particulares se refiere a aspectos concretos de producción, ventas, compras, contabilidad. Entonces son políticas puntuales de cada uno de los departamentos o de las oficinas administrativas de la empresa. Algún punto en particular para producción, algún punto en particular para ventas. Son políticas de las cuales las personas que laboran o los compañeros que laboran en cada uno de esos departamentos tienen que limitarse a esas políticas en cada uno de sus departamentos. Se llaman políticas particulares. Y las características de una buena política. Una buena política, para implementarla, es necesario tener en cuenta algunos factores que deben cumplirse con el fin de que se cumpla el objetivo deseado. Recuerde que todo esto va encaminado, porque todos estos son planes que hacen parte del proceso de planificación, y todo esto va encaminado a que en un futuro se nos cumpla nuestro objetivo, nuestra meta. Entonces, dentro de las características principales está la fijación de la política, está su difusión, está la coordinación de la política, la implementación de esta y la revisión periódica de esta política. Dentro de la fijación de la política, pues debe ser discutida, analizada por aquellos encargados de formularlas, que en este caso sería el directivo de la empresa, la gente que está haciendo la planificación o la planeación a nivel directivo de la empresa. Son las personas que van a fijar estas políticas. A su vez, hay que hacer la discusión, recuerden muy bien, de todo lo pasado, que hablando de todo lo de planeación. Debe tener una muy buena comunicación, que es una de las palabras más importantes dentro de los procesos administrativos en las empresas, la comunicación. Aquí hace comunicación entonces en la discusión de las políticas, porque no podemos programar y fijar las políticas, pero si cada uno de los encargados de los departamentos a nivel directivo, cada uno de los empleados o las personas que colaboran en los departamentos no conocen o no han tenido difusión o capacitación sobre las políticas empresariales, pues todo se va al abismo. La coordinación de la política, para evitar problemas de que puedan surgir dudas y malas interpretaciones en la aplicación de ellas, es necesario establecer los procedimientos que implementarán la política. El procedimiento fija las pautas de cómo llevar a cabo la política y establece los mecanismos que deben utilizar para resolver todos los casos normales y anormales. El cuarto punto es la implementación, y es la parte donde se pone en funcionamiento las políticas que se han diseñado
y que han sido aprobadas por la parte directiva de la empresa, las cuales luego, a través de un sistema de comunicación, se han ido difundiendo a todos y cada uno de los departamentos empresariales, ¿sí? Y cada uno de los empleados se encuentre informado de ello. Hay que hacer una revisión periódica de las políticas, porque como en todo lo que hablábamos, o sea, en cuestiones, las empresas, así como es un organismo ¿cómo lo diríamos? Eso es una gama de personas de pensamientos diversos, ¿sí? Pues eso vuelve a la empresa dinámica, y las situaciones de afectación del entorno de forma bilateral, tanto interna o interna a externa, de externa a interna, y afectan tanto a la empresa como al mercado, pues hace que la situación se vuelva dinámica y que haya que estar revisando y reajustando las políticas. La revisión periódica entonces de estas permite mantener vigentes las que son necesarias y eliminar aquellas que se encuentran obsoletas. ¿Cuáles son entonces los factores que influyen en la elaboración de un manual de política de una empresa? Depende de si esta se aplicará a nivel externo o interno, y dentro de lo interno influye si esta será general o particular. Aquí llegamos a algo más específico, que es la formulación de políticas de ventas. El producto es el factor que determina directa o indirectamente la política de ventas. La formulación de la política en relación con el producto tiene que ver en el establecimiento de guías para elegir el artículo que se producirá y que se ofrecerá al mercado. Entonces, ahí ya entrarían las políticas de producción. ¿Por qué? Porque se va a producir, valga la redundancia, un producto específico que sea lo que le va a generar ingresos a la empresa, y a su vez lo que va a producir todo ese proceso de diseño y de planificación para que se logren cumplir la meta. Ahora, si no, la meta, nuestro objetivo es incrementar las ventas en un 30%, pues ahí empezará todo, ahí empezará toda la planificación, y tendremos que pasar por todos estos ítems que hemos visto durante el día de hoy, por todos estos planes, por las visiones, por las misiones, por los objetivos, sean generales o sean particulares, por las políticas, por los valores, por las reglas. Todas estas situaciones, fíjense que conllevan solo a una cosa, a pasar de una situación actual en el tiempo a lograr una meta evolutiva y específica y realizable en un futuro corto, mediano o a largo plazo. A eso se refiere prácticamente la planificación. Otras políticas de la administración, las hay, políticas de selección y entrenamiento de personal, obviamente, que tienen que ser específicas para el área de personal, políticas de remuneración también, políticas sobre relaciones con sindicatos, en el caso de que la empresa tenga sindicatos, políticas sobre moral interna, ¿sí? Y básicamente las políticas es, como diría un alumno mío del módulo pasado, son básicamente las políticas y las leyes que la empresa misma se impone a su interior para poder generar todos los procesos administrativos de los cuales requiere la empresa. Entonces vamos a volver a nuestra guía principal, y vamos a retornar a la parte de presupuesto. Después de haber visto todo lo que tiene que ver con políticas, todo lo que tiene que ver con objetivos, todo lo que tiene que ver con planes, todo lo que tiene que ver con programas, vamos a ver las clases de presupuesto, como las señales que ese plan básicamente la ven totalmente, sabe dónde está la plata. Si usted quiere ejecutar unos procesos para llevar una idea suya en el futuro a que se haga realidad, usted necesita el rubro, necesita la plata para ejecutar esos planes, o sea, necesita levantar un presupuesto. Pero ¿cómo se levanta el presupuesto? Bueno, hay que hacer un plan de indicaciones, la comunicación por parte de la dirección de los objetivos generales y políticas de gestión que han de lograr la confección del presupuesto. Entonces,
nosotros queremos abrir una cafetería, por ejemplo, y nosotros queremos que esa cafetería tenga 10 mesas para atender allí, y que nosotros queremos tener tantas ventas con esas 10 mesas durante cada mes. Entonces tenemos que sentarnos a hacer un presupuesto, tenemos que sentarnos a hacer un presupuesto. Y después de indicar que hay que hacer un presupuesto, pues tenemos que sentarnos a mirar quiénes son los responsables de cada una de las áreas, ¿sí? Los centros de responsabilidad. En su caso, revisión y ajuste de estructuras de centros de responsabilidad y de costos para el nuevo periodo presupuestario. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Lo más sencillo de un presupuesto es que el presupuesto que nos dice cuáles son los ingresos. Lo primero que todo, usted para armar un presupuesto primero tiene que saber cuánta plata le va a entrar. Porque si usted no sabe cuánta plata le va a entrar, no tiene ni idea qué es lo que puede gastar y mucho menos qué es lo que va a ahorrar, ¿sí? Entonces, hay que hacer el análisis tanto interno como externo. ¿Por qué interno como externo? Porque en el interno usted tiene que mirar cuáles son sus costos fijos, ¿sí? Usted puede tener 1 millón de pesos de ingresos. Vamos a poner ese ejemplo sencillo. 1 millón de pesos de ingresos, pero usted tiene unos costos fijos de 500.000 pesos, por decirlo así. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos es usted, su local es en arriendo, ese es un costo fijo. Usted paga agua, paga luz, paga internet, son costos fijos. Usted paga nómina, son costos fijos. Usted paga proveedores. Todos esos egresos, ¿sí?, llevados a la práctica y contrastados o relacionados contra los ingresos, nos arroja la cifra de cuánto podemos tener para planificar una inversión para mejorar parte de una empresa o acometer un proyecto nuevo. Fíjense lo importante de los presupuestos. Porque en los presupuestos nosotros decimos, hombre, nosotros nos estábamos gastando 100 millones de pesos en funcionamiento y nos estaban quedando 200 millones de pesos en ahorro. Nosotros vamos a incrementar las ventas año entrante en 30%. Eso quiere decir que tuvimos que dar 100 millones de pesos en funcionamiento y 200 millones de pesos en ahorro. Entonces, vamos a incrementar las ventas en un 20%. Eso quiere decir que es probable que los costos fijos se nos suban en un 20%. Quiere decir que gastaríamos 120 millones de pesos al año. ¿Sí? Y tendríamos entonces, partiríamos de esos 200 millones de pesos de ahorro. Sabemos que podemos presupuestar dentro de esos 200 millones de pesos una inversión para generar mayores ingresos. Eso es lo que hace un presupuesto. Entonces hay presupuesto de ventas. Primero que todo, lo que hablábamos hace unos momentos atrás, hay presupuesto de ventas. Hay presupuestos de inversiones, hay presupuestos de costos de producción, hay presupuestos de costos comerciales, hay presupuestos de costos de estructura general, financieros, presupuestos de consolidación, de dirección. Todos y cada uno de los ítems de una empresa tienen un presupuesto en particular, y cuando usted une todos esos presupuestos o subpresupuestos, es cuando se le conforma el presupuesto global de lo que sería su proyecto, su programa, su plan de inversiones, de lo que sería la planificación para conseguir la meta en un término corto,
mediano o largo plazo a como sea su objetivo. Entonces, vamos a dejar por ahora ahí. Hay un taller pequeño, es una pequeña evaluación que ya se las estará haciendo llegar Isamar, pero básicamente es con base en esta cuestión del presupuesto y es un taller experimental que quiero que hagan a ver qué entienden ustedes por presupuesto. Si idearse allí el presupuesto que se les plantea y miramos en la próxima clase cómo nos va y la analizamos todos y cada uno, es individual, no es en grupo, todos y cada uno qué fue lo que hicieron y qué fue lo que entendieron. Les aconsejo leer muy bien la guía de estudio y entre otras cosas también les recomiendo que los que envíen los trabajos y las evaluaciones por el WhatsApp con foto, por favor, dos cosas. Que le saquen una foto muy bien tomada porque hay algunos que no se puede ver bien. Y segundo, que le coloquen el nombre a los trabajos porque no les colocan el nombre. Entonces algunos uno no sabe después de que los descarga de quién es el trabajo. Bueno, vamos a dejar por ahora así. Los invito entonces a que se estudien la guía de estudio que les envió Isamar y cualquier cosa, como siempre, estaré pendiente de contestar en el WhatsApp cualquier duda que tengan pues nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por la atención y espero que les sirva todo esto que vimos hoy sobre planeación. Bueno, muchas gracias. Gracias.